Maestros, ¿cuál fue la respuesta más inteligente de un estudiante? Fui testigo de uno bastante triste. En mi clase de química de segundo año, uno de mis amigos estaba pasando por algunos problemas familiares y su padre simplemente se fue por un año más, o menos. El niño se estaba portando mal en clase y la maestra dijo, ¿quieres que llame a tu papá? Y él dijo, si contesta, dile que vuelva a casa pronto. Tenía un amigo que le dijo al maestro que no iba a poder asistir a un evento después de la escuela. Ella comenzó a molestarlo diciéndole que nunca iría a la universidad por lo irresponsable que era. Cuando finalmente le preguntó por qué no podía venir, él respondió, mi casa se quemó. No soy profesor, pero esto sucedió en una clase de francés de nivel superior donde solo se puede hablar francés. Si hablas inglés, el profesor te regaña en francés. Mi amigo llegó unos minutos tarde para un examen y no se le permitió realizarlo. Mi amigo miró al profesor y dijo, en inglés, eso es una mierda. La maestra miró hacia atrás enojada y dijo, ¿también en inglés? ¿Qué acabas de decir? Mi amigo, en francés monsieur. Lo expulsaron de la clase. En la clase de francés, un chico le dijo a su amigo, oh, bastardo. Justo cuando la maestra caminaba frente a ellos y toda la clase se quedó en silencio. Pensamos que les esperaba. En cambio, dice, en francés, c'est bâtard. He contado esta historia en Reddit antes, pero esta niña mala se estaba burlando de este niño muy tímido que realmente no habla mucho cuando la maestra le dice sé amable con él, podría ser tu jefe algún día, sin perderme en un momento él responde no gracias. No quiero ser proxeneta cuando sea mayor. Puedo confirmar que esto es cierto, toda la clase aplaudió y OP le dio 100 pesos. Sabes que estoy diciendo la verdad porque soy Albert Einstein y no tengo motivos para mentirte. Un niño de mi clase de matemáticas dormía en su escritorio. Un día la maestra lo llamó para que respondiera a un problema en la pizarra. Se despertó, resolvió el problema en el tablero sin dificultad y luego volvió a dormirse. La maestra repitió lo mismo varias veces con resultados similares y luego lo dejó dormir el resto del año. Tuve una profesora que en lugar de dejarme dormir vino a hablarme de que los demás eran lentos y todo. Esto es una especie de cambio de la pregunta. Pero había un profesor de historia increíble que tuve en el primer año de la escuela secundaria y que siempre estaba de un humor increíble. Lo llamaremos señor Smith. Un día, todos están sentados en clase esperando que suene el timbre de tardanza cuando un niño coloca un condón en la manija de la puerta. Suena el timbre y el señor Smith entra a la habitación, agarra la manija para cerrar la puerta y saca el condón. Mira el casco condón por una fracción de segundo y se lo mete en el bolsillo mientras dice, gracias. Lo necesitaré más tarde. Gracias, pero aún no es la noche de padres editar, vete a la cama sintiéndote como una mierda, despierta y encuentra esto. Todavía me siento como una mierda. Pero menos mierda carita sonriendo. Teníamos un maestro que siempre amenazaba con llamar a nuestra casa si nos portábamos mal. Lo cual ella rápidamente se detuvo después, maestra, ¿qué diría tu madre si llamara a casa ahora mismo? Estudiante, ella decía hola. Yo no estaba en la clase, pero mi amigo jura que una vez su profesor de historia llamó a la madre de un estudiante porque estaba durmiendo en clase. Dijo que la maestra obtuvo todos los números de los padres a principios de año. Fui a una escuela mayoritariamente negra y evidentemente este niño tenía una de esas madres negras severas. De todos modos, la maestra no le dice una palabra al niño, que está dormido. En voz baja le dijo a la mamá que estaba durmiendo en clase y que le gustaría hablar con él sobre eso. Él acerca el teléfono celular a la oreja de la niña y ella se apaga. Mi amigo dijo que se podía oírla al otro lado de la habitación. Ese pobre niño pasó el resto del día caminando por la milla verde. Mi profesor de historia pasaba la mitad de la clase haciendo chistes dirigidos a los alumnos. Un estudiante en particular siempre tomaba las bromas en serio y nunca respondía. Finalmente, el maestro lo llamó y, en broma, le sermoneó sobre cómo defenderse. Terminó su perorata con «Tienes que ser un hombre. Tienes que ser como yo». El estudiante respondió «Bueno, ¿cuál? ¿Quieres que sea un hombre o quieres que sea como tú?» Editar, para aquellos que se preguntan, esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria a finales de los 80. Es uno de esos momentos que nunca jamás olvidaré. Emoticono cara riendo. En la escuela secundaria uno de mis profesores estaba teniendo un desacuerdo con un estudiante. No recuerdo de qué se trataba, pero finalmente la maestra le preguntó si quería que llamara a su madre. El estudiante responde, hazlo entonces.
Mi mamá también estará de acuerdo conmigo. Luego la maestra le pide que abandone su clase. Él dice, ¿sabes cómo llamaré a mi mamá por ti? Luego saca su teléfono celular y llama a su madre por el altavoz. Oye, mamá, esta maestra quiere hablar contigo. Toda la clase simplemente se volvió loca. No un maestro, pero fue testigo como estudiante. Teníamos un sustituto que hojeaba el anuario y llegó a los superlativos de último año. La mascota de nuestra escuela eran las águilas. Ella comenzó a leer algo y luego en voz alta y dijo: «Oh, eso es lindo, Sara tiene mucho espíritu escolar», respondió un estudiante. Sí, porque ella siempre está abierta. La sustituta no pudo evitar reírse, por mucho que intentó no hacerlo. Teníamos una niña en nuestra escuela llamada Raye, que era bastante conocida por ser fácil. Un día, en la clase de física, estábamos empezando a aprender sobre la luz y estábamos repasando los términos. Nuestro profesor de física era un profesor muy educado, encantador y sensato. Se podía hacer una broma con ella, pero en realidad no toleraba las cosas azules. Acabábamos de terminar de discutir lo que significaba el término rayo, cuando nuestro profesor de física preguntó, ¿cómo se llama un grupo de rayos? Un niño gritó, zorras. Y aunque esto fue hace 15 años, vívidamente recuerdo haber visto a mi maestra girarse y mirar hacia el pizarrón para ocultar su risa. Bueno, esta fue durante las clases de entrenamiento para los exámenes de ingreso. El profesor de matemáticas redujo un problema dado a una forma más simple y desafió a los estudiantes. Entonces esta expresión no se ajusta a ninguna de las formas estándar dadas para que encontremos la integral particular. Entonces, ¿qué proponen que hagamos? Un niño desde atrás gritó la siguiente pregunta. He enseñado en preescolar durante años y una de mis respuestas favoritas de papá a los niños que se quejan solo por quejarse es: hola, B-bajo. Soy tu maestra. Por ejemplo, tengo sed. Hola, sediento. Soy tu maestra. De todos modos, un día, después de una larga semana, me senté a almorzar con mi clase, preescolar, ¿recuerdas? De 4 a 5 años, y le dije a un niño, lo llamaremos Tommy, vaya, Tommy. Yo estoy muy cansado hoy. Sin perder el ritmo, se traga sus macarrones con queso, me mira directamente a los ojos y dice: hola, Lili Taller. Soy Tommy. Ese fue el día en que supe que le había enseñado todo lo que podía. Yo también soy maestra de preescolar y, por alguna razón, que ese grupo de edad haga humor es la cosa más divertida que existe. Tenemos un estudiante que tiene inglés como segundo idioma y un día, mientras estaba almorzando, anunció al grupo: me está gustando mucho este puré de papa. Indica a Ben sentado a su lado resoplando puré de papa por la nariz. Mi hermana, que es maestra, estaba llevando su clase de jardín de infantes a la fila del almuerzo. Bueno, este día era el día de San Patricio, así que había pastelitos verdes. Mi hermana le dijo a la clase, en broma, que no coman demasiados pastelitos o se pondrán verdes. Un joven negro la mira y dice: señorita Kerry, nunca antes había visto a un hermano verde. En HS, nuestro profesor de funciones y relaciones siempre empezaba a decir algo, lo olvidaba y decía: perdí el hilo de mis pensamientos. Bueno, un día un amigo mío responde: está bien señor, no había pasajeros importantes a bordo. Editar, para aquellos que preguntan, funciones y relaciones es un subconjunto de matemáticas finitas. Piense en un curso completo sobre la ecuación cuadrática y sus diversas derivaciones. Para darle la vuelta a la pregunta, una vez estuve en clase y uno de los estudiantes dijo: espera, tuve una idea. Y mi maestra respondió: estaba solo. Tenía mi clase de niños de clase trabajadora en una galería de arte. Mientras esperábamos que comenzara nuestro recorrido, jugamos en el pequeño patio de juegos cerca de la puerta. Un niño de escuela preparatoria con uniforme se acercó a 2 de mis hijos y les dijo: apuesto a que soy más inteligente que ustedes. Observé para asegurarme de que no se extrajera sangre. Mis alumnos pueden defenderse prácticamente en cualquier lugar y no aceptan insultos a la ligera. Pero eran geniales. No, tú no eres. ¿Estás en el segundo grado? El niño dijo que sí y uno de mis hijos dijo: entonces todos somos de segundo grado. Entonces todos somos inteligentes de segundo grado. Volvió a trepar por las barras. Pero el chico de la escuela preparatoria continuó: sé que soy más inteligente. Hagamos algunos cálculos y lo demostraré. El niño más duro de mi habitación lo miró directamente a los ojos y dijo: bueno, soy lo suficientemente inteligente como para no hacer matemáticas cuando me estoy divirtiendo en el patio de recreo. Un niño se burló de mí cuando le dije: no hagas eso. Empecé a gritarle y me dijo: no hombre, eso es una canción.
Luego, espontáneamente se le ocurrió una canción de rap llamada No hagas eso, y sus amigos comenzaron a hacer ritmos. Ya no estaba enojado. No hagas eso por ese chico, oye, no hagas eso en serio. Estás siendo un pequeño mocoso, eso es lo que dijo mi maestra. Pensé que me diría que me arrancaría la cabeza. En ese momento supe que no tenía tiempo, así que pensé que debería simplemente romper una rima. Sabía que lo que hice estaba mal, pero decidí estallar en una canción de ninguna manera, que acabo de escuchar. El maestro me deja ir, me salgo de aquí. Mi amigo, Brian, estaba en su clase en la escuela secundaria. El tema del aborto surgió cuando todos se preguntaban unos a otros si y por qué estaban en contra o a favor del aborto. Estamos en Texas para que puedas asumir las ideas y opiniones de la mayoría de la clase. Mi amigo es un tipo muy inteligente y tranquilo, ocupándose de sus propios asuntos en un rincón de la habitación. La clase recurre a él para conocer su opinión al respecto. ¿Alguien? Brian, has estado callado allí. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Estás a favor del aborto? Brian, bueno, no diría que soy un profesional, pero soy bastante bueno con una percha. Se queda boquiabierto, la habitación está en silencio mientras todos registran lo que acaba de suceder. Me alegro de haber llegado a la escuela ese día. Había un niño en la clase de oratoria de mi hermano que pronunció su persuasivo discurso sobre el aborto. No a favor del derecho a decidir, sino a favor del aborto. Al parecer fue hilarante. El estudiante de mi clase de español estaba durmiendo, como siempre. El maestro finalmente se cansó y trató de avergonzarlo despertándolo y gritándole en español. El estudiante respondió, estoy aquí de vuelta ocupándome de mis propios asuntos, sin causar ningún tipo de distracción, y tú decides detener el aprendizaje de todos tratando de hacerme parecer estúpido. Todos sabemos que no tengo idea de lo que haces. Estoy diciendo, así que por favor deja de interrumpir la clase y déjame volver a no molestar a nadie. Ella nunca le dijo una palabra más. Cualquier profesor que se precie no, 1. Intentaría avergonzar a un estudiante de esa manera. O los envías o los despiertas y les das una advertencia. 2. Acepta esa situación. Esa es una razón aún más para enviarlos. O tuviste un profesor increíblemente malo o te lo inventaste. Déjame señalar que soy mujer ya que la gente asumirá que soy un hombre. Enseñé en una escuela del centro de la ciudad. Estábamos hablando de números primos, así que pedí a los niños que me dieran un número y averiguamos si el número era un número primo en el tablero. Un niño no estaba prestando atención, así que, siendo un joven maestro, pensé en tomarlo desprevenido y llamarlo. Decía algo como Mark, ¿tienes un número? Necesito tu número. Sí, tómatelo con calma, niña. Podemos hablar después de clase. Toda la habitación perdió la cabeza y me puse rojo de vergüenza. Luego se rieron de lo rojo que me puse. Luego se rió de lo rojo que me puse. Esta es una de mis únicas quejas sobre ser blanco. Todos pueden darse cuenta si estoy avergonzado y todos mis amigos no blancos piensan que es gracioso. Editar, obviamente, ser blanco es genial si este es el tipo de cosas. Tengo que quejarme. Nuestro maestro nos estaba enseñando sobre los estados de la materia, sólido, líquido y gas. Estaba hablando de cómo un sólido se puede romper en pedazos más pequeños. Pero no se puede hacer lo mismo con líquidos o gases. Entonces dejo escapar, pero puedes respirar. Todavía hablo con ese maestro y dice que esa fue la mejor parte de su carrera docente. Esto fue en 6º grado. Un niño dejó una bolsa de cheetos calientes debajo de su escritorio en mi clase de primer periodo. Anuncié sarcásticamente a mi clase de segundo periodo que si dejas algo de comida en mi clase, me la voy a comer. Sosteniendo la bolsa de cheetos. Un niño responde, bueno, alguien debería haberle dejado una ensalada a tu gordo. El estudiante A le dice al estudiante B, amigo, cállate. El personal dice, estudiante A, no hablamos de esa manera. En el futuro, encuentre una forma más apropiada de expresarse. El estudiante A le dice al personal, oh, lo siento, luego se vuelve hacia el estudiante B y le dice, amigo, ¿podrías cerrar la maldita boca? No un maestro, pero... Un niño estaba maldiciendo a una raya azul en estudios sociales, y otro niño se lo dijo al maestro. El maestro confronta al niño y le dice, Tom dice que estabas diciendo malas palabras. El niño responde, eso es una tontería. Clase de español en la escuela secundaria. 2 chicos que crecieron en familias de habla hispana estaban holgazaneando al final de la clase.
Un tipo dice que podría soportar el peso de otra persona parada sobre su estómago, y el otro, que probablemente pesaba poco menos de 200 libras, no le cree. Entonces el primer chico se tira al suelo al final de la clase y el otro se levanta y se para boca abajo. El maestro ve esto e inmediatamente le grita al chico en el suelo que regrese a su asiento. Sin perder el ritmo, dice: no puedo, está parado encima de mí. El otro tipo no se mueve porque no le gritaron. Mientras tanto, la profesora sigue molesta porque el chico del suelo no la escucha. No soy profesor, pero esto sucedió en una de mis clases hace unas semanas. Mi profesor de matemáticas es un tipo bastante tranquilo y le gusta compartir información personal de vez en cuando. Así que decide decirle a la clase que se casará en estas vacaciones de verano. La mayoría de la clase lo felicita y le desea lo mejor. Esta chica del frente de la clase grita: ha sido legal desde hace un año, ¿por qué esperaste tanto? Toda la clase empieza a morirse de risa y el profesor se queda ahí sentado con la boca abierta. Editar, ortografía. En realidad, fue ayer. Una de mis clases es divertida porque nos hacemos pasar momentos difíciles unos a otros. Pero todo es muy divertido y logramos mucho. Una chica empieza a reírse incontrolablemente sin motivo alguno. Y es un poco cabeza hueca, así que le pregunté si había visto algo brillante y si eso la entretenía. Otro chico interviene y dice: sí, señor, su cabeza, me estoy quedando calvo. Quería fingir que estaba enojado, pero era demasiado divertido. Al principio pensé que eras un estudiante. Aquí estoy pensando por qué se quedaría calvo a una edad tan temprana. Sí, digamos que no soy el mejor de mi clase. Soy entrenador de buceo y tengo 4 buzos de los que soy responsable, por lo que normalmente no obtengo información de contacto de los nadadores. Íbamos camino a una competición y uno de los nadadores no estaba en el autobús. Dije: ¿quién tiene el número de redactado? Nadie. Así que obviamente me enojé. Esta es tu compañera de equipo y ninguna de ustedes tiene su número de teléfono para enviarle mensajes de texto. Entonces uno de mis buzos intervino: ¿por qué no entrenas? Dije: tengo 4 buzos, no necesito otros 30 números de chicas de secundaria en mi teléfono. Ella respondió: jajaja, ¿lo deseas? Fácilmente la mejor quemadura de mi carrera como entrenador. Editar, aclaración. Tengo 4 buzos, no necesito otros números de 30 chicas de secundaria en mi teléfono. ¿Me estoy perdiendo algo? No entiendo esto en absoluto. ¿Cómo se convirtió 4 de enero de 2030? No soy profesor, pero soy testigo como estudiante. Quedaban literalmente 30 segundos de clase y mi amigo comienza a empacar. A la maestra no pareció importarle, pero cuando sonó el timbre y amigo se levantó para irse, la maestra dijo la clásica frase: la campana no te despide. Yo sí, y amigo simplemente continúa saliendo. Se mete en la puerta de la clase y dice: si decide cuándo vengo, decide cuándo me voy, y simplemente sale de la clase. Cualquier profesor que te retenga después de que suena la campana es un idiota. Ya es bastante difícil sacar mierda de tu casillero y llegar a una clase al otro lado de la escuela sin que un maestro te mantenga allí por 1 o 2 minutos más. Dios no lo quiera si necesitas cagar y llegar a tu casillero. En la escuela secundaria, en la clase de historia, sucedió esto: niña, hola señor C, ¿cómo se escribe? Palabra id, señor C, D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y lo escribe. Lo mira fijamente por un momento tratando de comprender por qué no se ve bien. Se enoja con el maestro, la clase está muriendo, el maestro también se ríe. Siempre me pregunté cómo se supone que debes buscar en un libro una palabra que no sabes deletrear. Claro, probablemente tengas la primera letra, por lo que sabes aproximadamente en qué sección se encuentra, pero después de eso, podría estar básicamente en cualquier lugar, hasta donde tú sabes. Esto no va a ser tan bueno como cuando lo dices en voz alta. Pero tuve un amigo que discutió con su maestro sobre la I completa antes de la E, excepto después de la C, y si suena como una SI, mi amigo le dijo a su maestro que eso no siempre fue cierto. Así que se puso a la defensiva y empezó a hablar de su título en literatura y de que sabe más que él. Su respuesta fue: no, en serio, hay algunas palabras raras en las que esa regla no se aplica. Ella seguía diciendo que no era cierto y él seguía diciendo lo mismo una y otra vez. Hay algunas palabras raras en las que eso no se aplica. Él hizo esto como 5 veces y finalmente ella espetó y gritó: ¿cómo qué? Él simplemente grita raro. Ella lo echó permanentemente de su clase por ser un sabelotodo. La rima completa es: y antes de excepto después de seo cuando suena como a como en vecino o pesar y excepto apoderarse y sicher y también en ocio, raro, altura y cualquiera, y también en ninguno. En una clase de física de la escuela secundaria, estábamos aprendiendo sobre la fricción y que varía en su fuerza.
Entonces, el profesor pregunta, entonces, como ingeniero, ¿cuáles serían algunas de las partes difíciles de diseñar? Por ejemplo, neumáticos de carreras. Un niño atrás dice, levantarse de la cama por la mañana, editar, gracias por el oro. Es, Herm. Tranquilizador saber que la difícil situación del ingeniero no es única. Para ponerlo en contexto, esto fue en una escuela católica, y la maestra, una monja muy severa de fuego y azufre, y la estudiante, una anglicana extremadamente liberal, habían estado enfadadas durante todo el año. Después de corregir a la maestra por algo que se había equivocado, la monja dijo algo como, espero que aprendas a disfrutar el calor porque va a hacer mucho calor cuando termines en el nivel más profundo del infierno. Y completamente tranquila, sin dudarlo un momento respondió, en realidad, según el infierno de Dante el nivel más profundo del infierno está hecho de hielo, pero no te preocupes, traeré una chaqueta. Estaba mostrando Cosmos en un descanso entre clases y un niño parecía particularmente cautivado por el tardígrado. Por lo que su amigo sabio dijo, las mentes pequeñas se divierten con las cosas pequeñas. El niño replicó, ¿por qué crees que salgo contigo? Toda la clase se volvió loca e incluso yo me acerqué y choqué los 5 con ese niño. Fue una gran clase, la víctima se reía tan fuerte como cualquiera. Extraño a esos niños. A mi nieto que vive con mi esposa y a mí nos enviaron a la oficina un día por violar el código de vestimenta. Sin cinturón. El director le preguntó por qué no lo llevaba, a lo que respondió, mi madre adicta al crack se lo robó y no tuve tiempo de conseguir otro. El director se enojó mucho y nos llamó para contarnos lo que pasó y lo que había dicho. Confirmé su historia, bueno. Su madre adicta al crack vino de visita anoche y no nos dimos cuenta de que se había ido hasta esta mañana. Pude escucharlo jadear por teléfono e inmediatamente comencé a disculparme y cada vez que lo veo ahora, menciona y se disculpa. Obligatorio no soy profesor, pero ahí va. Un día, en el coro, un payaso de la clase estaba sentado con la sección de soprano antes de la clase. El profesor entra y empieza la clase sin darse cuenta. Tenía el pelo largo, pero todavía era difícil de imaginar. De todos modos, a los 20 minutos ella se da cuenta y se ríe un poco. Ella le pregunta si ha estado allí todo el tiempo y que debe parecer una niña para encajar también. Sin perder el ritmo respondió, supongo que soy lo que como. La clase y el profesor se perdieron. Muchos años después, se enterarían de que Franklin, el de pelo largo, realmente se comía a las niñas. Fue arrestado y sentenciado a muerte por sus atroces crímenes contra la naturaleza, y todas las personas presentes en ese salón de clases recordarían este evento y pensarían, deberíamos haberlo sabido, deberíamos haberlo sabido. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.